Hola amigos y amigas de YouTube. El día de hoy vamos a ver la historia de los microprocesadores. Acompáñenme en esta historia. El primer antecedente que tenemos de los procesadores es el ábaco. Este fue inventado en Babilonia en el año 3000 a.C. Consiste en un cuadro de madera con barras paralelas por las que corren bolas móviles de madera u otro material de fortaleza dura, útil también para enseñar estos cálculos simples. El siguiente invento es la tabla Napier. John Napier inventó la tabla Napier, que era similar a una tabla de multiplicaciones. La tabla reducía multiplicaciones y divisiones a sumas y restas. Basándose en esa tabla que acabábamos de ver, en el año 1620 fueron creadas las reglas de cálculo, como la que estás viendo, y fueron usadas hasta el año de 1970, antes de que se inventaran las primeras calculadoras de bolsillo. Un alemán llamado Schickard construyó una máquina para calcular en el año 1623 y la llamó la Speeding Clock. La máquina original fue destruida en un incendio y los planos se perdieron en el siglo XIX. En 1960 se construyó una réplica funcional, es la que estás viendo en pantalla. Nuestro siguiente invento es la pascalina. El francés Blaise Pascal en el año 1623 al 1622 diseñó y construyó una segunda máquina para calcular sumas y restas. La pascalina era algo menos que una caja de zapatos y era baja y alargada. En su interior disponían unas ruedas dentadas con las que hacía sus cálculos. Más tarde, el filósofo y matemático alemán Leibniz inventó en el año 1672 una calculadora mecánica, también conocido como el padre del cálculo. Todos estos inventos que te acabo de mencionar tenían algunos inconvenientes, pues eran mecanismos muy complejos, había problemas mecánicos, el resultado estaba limitado por la capacidad del mecanismo y eran difíciles de transportar. Ahí saltamos unos siglos y llegamos al telar mecánico. En el año 1801 en Francia, durante la Revolución Industrial, Jaguar, un mecánico francés, inventó un telar mecánico controlado por tarjetas perforadas, capaz de producir tejidos con diseños bonitos e intricados. En 7 años ya había cerca de 11.000 telares de este tipo operando en Francia. Después apareció un matemático inglés llamado Charles Babbage en 1792 a 1871, conocido como el padre de la computadora. En el año 1822, Babbage inició el proyecto de construcción de una máquina de diferencias, la que estás viendo en pantalla. Más adelante, del 1815 a 1852, Ada Augusta, conocida como Lady Lovelace, hija del poeta Lord Byron, se considera la primer programadora al escribir series de instrucciones para la máquina analítica de Babbage. El lenguaje de programación Ada fue creado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos y fue nombrado así en homenaje a Ada Lovelace. Ada inventó algunos conceptos. Creó el concepto de subrutina, que es una secuencia de instrucciones que puede ser usada varias veces en diferentes contextos. El concepto de ciclos, de modo que una secuencia pueda tener una ejecución repetida. Y el salto condicional. La lectora de tarjeta saltaría para otra tarjeta si alguna condición fuese satisfecha. Más adelante apareció un personaje muy importante, el matemático inglés George Boole. Publicó en el año 1854 los principios de la lógica booleana, donde las variables toman solo valores de 0 y 1, es decir, verdadero y falso. Este personaje es muy importante, pues desarrolló un sistema de reglas que permiten expresar, manipular y simplificar problemas lógicos y filosóficos cuyos argumentos admiten dos estados, el verdadero y falso, por procedimientos matemáticos. Se podría decir que es el padre de los operadores lógicos simbólicos, y que gracias a su álgebra, hoy en día es posible operar simbólicamente para realizar operaciones lógicas. Su aportación se ve reflejado claramente en el sistema binario, y te lo voy a decir por qué. Existe una dificultad para implementar un dígito decimal en componentes eléctricos, de modo que se determinó el uso de base 2 en las computadoras. La lógica booleana fue usada en la implementación de los circuitos eléctricos internos a partir del siglo XX. Continuando con nuestro recorrido histórico, Hermann
Coleridge, en el año 1860 al 1929, fue un inventor que desarrolló un tabulador electromagnético de tarjetas perforadas para ayudar en el resumen de la información y más tarde la contabilidad. Coleridge fundó una compañía para producir máquinas de tabulación llamada Tabulation Machine Company, una de las antecesoras de IBM. En esa época empezaron a aparecer los relevadores. El relé en francés del relais relevo es un dispositivo electromagnético que fue inventado por Joseph Henry en 1834. Funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de una bobina y un electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. Con el uso de los relevadores apareció la primera computadora electromecánica llamada la Z1, que como te decía usaba relays y fue construida por el alemán Konrad Zuse, y esto lo hizo en el año de 1936. Era una calculadora binaria mecánica de accionamiento eléctrico, con programación limitada, que leía instrucciones de una película celuloide perforada. La Z1 fue la primera computadora libremente programable en el mundo, que usó lógica booleana y números de punto flotante binarios, sin embargo no era fiable en la operación. Se completó en 1938 y se financió completamente por fondos privados. Existe un dato curioso, el gobierno nazi nunca confió en sus trabajos, por lo que toda su investigación fue financiada por él mismo y con ayuda de los grupos de entusiastas amigos. Esta computadora fue destruida en el bombardeo de Berlín en el año de 1943 durante la Segunda Guerra Mundial, junto con todos los planos de su construcción. Más tarde, la Marina de Estados Unidos, en conjunto con la Universidad de Harvard e IBM, construyó en 1944 una máquina electromecánica llamada Mark I. En cierto sentido, la Mark I era una realización de proyectos de Babbage. La Mark I ocupaba 120 metros cúbicos, tenía miles de relays y hacía demasiado ruido. Una multiplicación de números de 10 dígitos llevaba 3 segundos para ser efectuada. Con la Mark I terminamos la era de las computadoras electromecánicas. Todas ellas eran ruidosas, se calentaban mucho y eran muy grandes. Entonces, en secreto, el ejército de Estados Unidos también desarrollaba su propia computadora. Esta usaba solo bulbos y tenía como objetivo calcular las trayectorias de los misiles con mayor precisión. Y es así que llegamos a la ENIAC. La ENIAC la desarrollaron los ingenieros John Presner y John Mauchly, quienes crearon a la ENIAC, el Electronic Numeric Integrator and Calculator. La ENIAC hacía 500 multiplicaciones por segundo. Tenía 17.468 bulbos de vacío, 7.200 diodos de cristal, 1.500 relevadores, 70.000 resistencias, 10.000 condensadores y 5 millones de soldaduras. Pesaba 27 toneladas. Medía 2.4 metros por 0.9 metros por 30 metros de largo. Usaba 1500 conmutadores electromagnéticos o relés. Requería la operación manual de unos 6000 interruptores. Cuando requería modificaciones en su software, demoraba semanas la instalación manual del mismo. La ENIAC fue presentada en la Universidad de Pensilvania el 14 de febrero de 1946. Con ella se inicia la era de la computación moderna. Algunos de los mitos más sobresalientes sobre la ENIAC era que cada vez que se encendía, se quedaba sin electricidad la ciudad de Pensilvania. Más tarde aparece uno de los inventos más importantes, el transistor. El 23 de diciembre de 1947, en los Bell Labs, John Barden, Walter Brattain y William Shockley desarrollaron el primer transistor. Usando semiconductores, los transistores pudieron sustituir a los bulbos, siendo menores y más rápidos y más duraderos, además de que no se calientan tanto ni consumen tanta energía. En la fotografía ves los transistores modernos en diferentes presentaciones y tamaños. En los años 60, bajo la influencia del Programa Espacial de Estados Unidos, el desarrollo de la microelectrónica llevó a la construcción de circuitos transistorizados e integrados en una única pastilla de silicio, chip, de dimensiones reducidas. Y bueno, después aparecieron los circuitos integrados, como el que ves en pantalla, donde decenas de millares de transistores son integrados en un chip de algunos milímetros cuadrados, dando origen a los circuitos integrados. Y es así como nosotros podemos decir que empezaron a aparecer y clasificarse las generaciones de computadoras. La primera generación abarca de 1945 a 1959.
Usaban bulbos, kilómetros de cables, eran lentas, enormes y se calentaban mucho. La segunda generación, que abarca de 1959 a 1964, se intercambiaron los bulbos por los transistores y los cables por circuitos impresos. Esto volvió a las computadoras más rápidas, menores y de más bajo costo. Después aparece la tercera generación, de 1964 a 1970. Fueron usados los circuitos integrados, proporcionando mayor compactación, reducción de costos e incremento en la velocidad de procesamiento. Inicia la utilización de avanzados sistemas operativos, como el Unix. Y finalmente son las generaciones posteriores, de 1970 hasta el día de hoy, que se caracterizan por el perfeccionamiento tecnológico, un mayor grado de miniaturización, densidad de componentes, confiabilidad y velocidad mayor. Dependiendo del autor, algunos te van a clasificar cuarta, quinta y sexta generación, pero vamos a denominarlo como generaciones posteriores. Y estimado amigo, hemos llegado a la parte más importante de este video. Vamos a ver de qué se trata. En el año 1971, el equipo de Hoff, Mazur y Fahim desarrolló el microprocesador 4004 de Intel, la primera computadora en un chip. Tenía cerca de 2300 transistores en su interior. En los años 70 vamos a ver los siguientes procesadores. Primero tenemos el 4004, que apareció en el año 1971. Su reloj corría a 108 kHz por segundo, tenía un bus de 4 bits y tenía en su interior 2300 transistores. Y la tecnología empleada en la miniaturización de los componentes era de apenas 10 micrones. Tenía un direccionamiento de memoria de 640 bytes. No contaba con el concepto de memoria virtual. Después apareció el 8008, el 8080, el 8086 y el 8088. Veamos al primero. El 8008 fue el primer microprocesador de 8 bits. Su fecha de creación fue del año de 1972. Tenía en su interior 3500 transistores y era de un tamaño de 10 micrones la tecnología de miniaturización que tenía en su interior. Observa, del lado izquierdo podemos ver el microchip y del lado derecho podemos ver una fotografía de su interior. Así es como se veían los transistores. Después saltamos al Intel 8080. También era un microprocesador de 8 bits. Su fecha de creación fue el año de 1974. En su interior contaba con 6000 transistores y la tecnología se redujo a 6 micrones. Y si te das cuenta, va haciéndose cada vez más complejo por su interior. Seguimos en la década de los 70 y aparece el procesador más famoso, el 8086. Es un procesador de 8 bits y se creó en el año de 1978. Tenía en su interior 29.000 transistores, pero su tecnología de miniaturización era de 3 micrones. Si te das cuenta, es más, podemos ver áreas más densas en su interior. Tal vez te has escuchado siempre que vas a descargar un software, te dice si tu software es x86. Bueno, el 86 se quedó como un referente porque de ahí en adelante fue evolucionando el 8086 hasta llegar a los actuales procesadores que tenemos en nuestras casas, los Intel Core y otras tecnologías. Él fue el primero de toda la línea de procesadores Intel que conocemos al momento. Cambiamos de década y llegamos a la década de los 80. El primero apareció en el 82 y fue el 286 y terminamos con el 486 en el año de 1989. Empezamos con buses 16 bits y terminamos con buses de 32 bits. El reloj más lento del 286 era de 6 MHz y terminamos con 50 MHz. También notamos que pasamos de 1.5 micrones a 0.8 micras. El direccionamiento de memoria empezó en 16 megas y terminamos en 4 gigabytes. Aparece el concepto de memoria caché y memoria virtual. Veamos el primero, el 286. Es un procesador de 16 bits. Se creó en el año de 1982 y tenía en su interior 134.000 transistores. Si notases, en esta década empezaron a hacerse cuadrados los microprocesadores y ya se veían más densos en su interior. Más tarde, en el año de 1985, aparece el Intel 386 de 32 bits. En su interior tenía cerca de 275.000 transistores y la tecnología ya era de una micra. El último procesador
que se creó en la década de los 80, fue un microprocesador llamado Intel 486DX, que era un procesador de 32 bits. Se creó en el año de 1989, tenía en su interior 1.200.000 transistores y teníamos diferentes tecnologías. La más pequeña era de 0.8 micras y la no tan pequeña era de 1 micra. Más tarde, en la década de los 90, tenemos otros procesadores. Se seguía fabricando el 486 y terminamos con el Pentium 3. El bus de reloj era del 16 megas y terminamos con los 1000 MHz. Los buses iban de los 32 a los 64 bits. Los transistores también se incrementaron de 1.185.000 a 9.5 millones de transistores. Tecnología se redujo de 1 micra a 0.13 micras y direccionaban de 4 GB a 64 GB. Tenía memoria virtual de 64 GB a 64 terabytes. Las cachés, empezamos a ver la aparición de varios niveles de cachés. Empezamos con una caché de 8 kilobits y terminamos con una caché principal de 16 kilobits de instrucciones y 16 kilobits de datos y una segunda caché nivel 2 de 512 kilobits. El primer procesador de esta década fue el Pentium. Apareció en el año de 1993 y era de 32 bits. Su número de transistores en su interior era de 3.1 millones de transistores. La tecnología que empleó era de 0.8 micras. Más tarde, en el año del 95, apareció el Pentium 2, que tenía cerca de 7.5 millones de transistores y era de una tecnología de 0.6 micras. Este procesador tiene una peculiaridad, que a diferencia de los otros, era muy similar a las tarjetas de los videojuegos de la época. O sea, emulaba un cartucho. Además que apareció en un capítulo de Los Simpson. Después, en el año del 99, aparece el Pentium 3, que tenía cerca de 21 millones de transistores y su tecnología era de 0.18 micras. Si te das cuenta, la densidad de componentes era enorme en esta época. Y de aquí saltamos a la primera década de los 2000. El primer procesador que vamos a hablar es el Intel Atom, que teníamos una velocidad de reloj de 800 MHz y llegó a correr hasta 2.13 GHz. Tenía 1, 2 o 4 núcleos. La velocidad del bus iba de los 400 MHz a los 667 MHz. Tenía en su interior dos niveles de cachés. Después apareció el Celeron, el Xeon, el Pentium 4, el Pentium M y el Dual Core. Nota que el Dual Core se empezó a fabricar a partir del 2006 y se terminó de fabricar en el año de 2009. Veamos algunos de estos procesadores. Si te interesaría recibir más información sobre este tema, con gusto déjalo en los comentarios y más adelante hago un video específico sobre esa duda. Algo que quiero que te des cuenta en la tecnología de fabricación es que empezamos con los 32 nanómetros, ya no eran micras, estamos hablando de los nanómetros, a 45 nanómetros. Y aparecen algunas tecnologías que ahí estoy mencionando, por ejemplo, el Intel Celeron se fabricó con la tecnología Intel 7. Y entonces tenemos varios tipos de tecnologías, de 14 hasta los 250 nanómetros. Y así vamos viendo para todos. El Pentium 4, por su parte, solamente tenía un núcleo, pero tenía algo llamado hyperthreading, que es un concepto muy importante. En algún momento haré un video sobre esto. El Pentium N solamente tenía un núcleo, pero el Dual Core tenía dos. Nota que el Atom y el Celeron, pues sí tenían hasta 4 núcleos. Y el Intel Xeon tenía hasta 28 núcleos. El Pentium 4 se creó en el año 2000. Tenía cerca de 125 millones de transistores. La tecnología que ocupaba era de 65 a 180 nanómetros. Después saltamos a la segunda década de los 2000 y aparecen otros procesadores. Por ejemplo, empezamos con el Intel Core, que apareció del 2006 y se dejó de fabricar en el 2008. El Core 2, que apareció en el 2006 y se dejó de fabricar en el 2011, y aparece lo que es el Core i3 del 2010 a la fecha, Core i5 del 2009 a la fecha, Core i7 del 2008 a la fecha, Core i7 Extreme del 2011 a la fecha, Core i9 del 2018 a la fecha,
y Core i9 Extreme del 2017 hasta la fecha. Las tecnologías empiezan a variar porque tenemos tecnologías de 65 nanómetros, 45 nanómetros y bueno, tenemos la más pequeña es del Core i9 Extreme de 14 nanómetros. El Core solito tenía uno o dos núcleos, el Core 2 tenía uno, dos o cuatro núcleos, el Core i3 tenía cuatro núcleos o bien podíamos encontrarlo en su presentación de dos o cuatro núcleos con hyperthreading. El Core i5 tenía de 2 a 6 núcleos, pero eran con hyperthreading. El Core i7 tiene de 4, 6, 8 y ambos son con hyperthreading. Y así vamos viendo, ¿no? El bus ya lo vamos a empezar a manejar en diferentes velocidades. Teníamos el Core, empezó con un bus de 533 MHz y terminó en 667 MHz. Y bueno, ya fueron apareciendo otras tecnologías y entonces ya no se medía por megahertz, empezaron a medirse ya por GTS, que son transferencias por segundo, en múltiplos de gigas, ¿sí? Y pues tenemos cachés de nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Nota que, por ejemplo, el Core i9 Extreme Edition tiene una caché de 64 CAS. Las de nivel 2 tiene de 1 mega y la de nivel 3 va desde los 13.75 hasta los 24.75 megas. Y bueno, de esta década solamente voy a hablar del Core i9 como tal. Recuerda que fue creado en el año 2018 y pues bueno, aquí tenemos variaciones. Para las ediciones 7980XC tenemos cerca de 7 billones de transistores, mientras que para la 7900X tenemos solamente 3.5 billones de transistores. Tenemos tecnologías de 65 hasta los 180 nanómetros. Es muy pequeño. En su interior se ve una densidad enorme de componentes. Y pues ahí terminaremos este video. Lo que sí te quiero decir es que no hablé de AMD, no porque no me gustara. En su momento, crearé un video solamente de la historia de AMD y también crearé un video donde comparemos las tecnologías de Intel con las tecnologías de AMD. Y muchas gracias por tu atención. Ya sabes, si te gustó este video, dale like, compártelo y no olvides en suscribirte. Nos vemos, hasta la próxima.